Ponte cómodo, porque lo que verás a continuación no es la historia de un jugador de este planeta. Tal vez este sea el último mago de este deporte. Este vídeo va dedicado al creador del yoga bonito, al único que puso en pie a la afición del equipo rival, el jugador que devolvió la ilusión a un club en ruinas, la estrella que llenaba estadios enteros únicamente para verlo a él. El fenómeno que incluso a día de hoy sigue siendo ídolo de millones de aficionados, el único que presumió ser el maestro de los mejores. La leyenda que jugaba para disfrutar y con su fútbol hacía disfrutar a los demás. El precursor de la etapa dorada del Barcelona y protagonista de la mejor selección de la historia, campeón de prácticamente todo, Diño se convirtió en un mito, en una leyenda. El mago de la sonrisa eterna que hacía magia con el balón, bailaba a sus rivales y los engañaba con tan solo una mirada. El jugador que inventaba pases y encontraba el hueco donde nadie lo veía. Relájate porque vamos a disfrutar de Ronaldinho Gaucho, el último mago. Se va con una maniobra buena de Salgado. Abre para Ronaldinho que va a encarar a Sergio Ramos. Ahí tiene todo el peligro del mundo. Ronaldinho se va por velocidad. Ronaldinho se va a meter. Ronaldinho. ¡Golazo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Qué fácil lo hace! Atención, el Bernabéu está de pie. Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho. Ronaldo de Assis Moreira nació en el 80, en Porto Alegre. El joven Diño tuvo una infancia muy difícil. Con 8 años murió su padre. Él era el que le ayudaba en todo y le animó a jugar a fútbol. Pero lejos de dejarlo, siguió adelante. Jugaba en el equipo de su ciudad a fútbol sala y ya despuntaba. Desde pequeño, sus pies desprendían magia como si de un don se tratase. A los 17 años entra a formar parte de las categorías inferiores del gremio. Lo hizo tan bien que en el año 98 debutó con el primer equipo. La afición alucinaba con la joven perla que acababan de descubrir, pero el verdadero salto lo daría en el 97, cuando fue convocado por la selección sub-17. Allí se convirtió en campeón, siendo el máximo goleador del torneo. Gracias a esa competición y a las siguientes 2 temporadas con el gremio, donde Ronaldinho maduró como jugador, la selección absoluta lo convocó para la Copa Sudamérica del año 99. Ronaldinho no se lo creía, pudo jugar con sus ídolos, Ronaldo y Rivaldo, y no contento con eso, se salió. Fue elegido como mejor jugador y joven promesa de aquella selección. Después de esa maravillosa actuación, el Paris Saint-Germain fue el primer equipo europeo en disfrutar del mago. A los 21 años llegaba a París. La estancia de Ronaldinho en Francia no es desde un principio tan perfecta como cabía esperar dada su fama en Brasil. Algunos problemas administrativos impiden que debute enseguida con el equipo. Pese a esto, esa segunda vuelta se salió anotando 13 goles, y es que a base de regates y golazos conquistó al Parque de los Príncipes y a la afición de París, una afición que en ese momento no sabía de la leyenda que tenía ante sus ojos. En el verano de 2002 llegó lo más deseado para cualquier jugador, el Mundial de Fútbol de Corea. Allí Ronaldinho se hizo eterno, jugando con una de las mejores selecciones de la historia y anotando uno de los mejores goles de falta de todos los tiempos. La canariña se convirtió en pentacampeona y el joven Diño alcanzó el Olimpo del fútbol. Tras ese mundial, continuó una temporada más en París. Allí era tan superior a sus compañeros que no asistía ni a los entrenamientos, únicamente jugaba los partidos, y pese a que el club no lo aceptaba, Diño debía jugar, porque marcaba la diferencia. Allí era el ídolo absoluto de la afición, lo tenía todo, pero Ronaldinho era ambicioso y sabía que necesitaba dar un paso más en su carrera. Quería conquistarlo todo y el PSG se le quedaba corto. Así fue como en el año 2003 comenzaría una de las historias más bonitas del deporte. El Barcelona estaba en decadencia, una de las peores temporadas en su historia. Van Gaal y la directiva estaban muy distanciadas de la afición, y en ese momento llegó El Salvador con una sonrisa. Ronaldinho tuvo más ofertas, pero él decidió ir a Barcelona. Como si del destino se tratase, supo desde el primer momento dónde estaba su lugar. El Barcelona se hizo con sus servicios por tan solo 25 millones de euros. Nada más llegar, le devolvió la ilusión a la afición. En su primer partido con el Barça, le anotó este golazo al Sevilla, dejando claro cuál era su nombre. Con el 10 a la espalda, en su segunda temporada en Barcelona, consiguió romper una sequía de 5 años sin títulos, consiguiendo así el campeonato de Liga. En la competición española se vio el mejor Diño: bicicletas, sombreros, elásticas, ruletas, colas de vaca, rabonas. Todas las delicias jamás soñadas por cualquier amante del fútbol estaban a su alcance. Ronaldinho elevó el fútbol a un terreno jamás visto.
La afición alucinaba cada partido con lo que hacía el mago brasileño. Era el auténtico rey del fútbol, y esto se hacía oficial en la temporada 2005, cuando Ronaldinho, tras conquistar la Confederaciones con la selección brasileña, ganó su único Balón de Oro. Pero las alegrías para Dinho no terminaban allí, ya que la temporada 2006 conseguía su primera Champions con el FC Barcelona. La conseguía en la famosa final de París ante el Arsenal de Thierry Henry, sin olvidar la segunda liga consecutiva de la era Rijkaard. El momento que más soñábamos desde el primer día que estamos en el Barça. En aquel momento era el hombre más feliz del mundo, estaba en la cima del fútbol, pero lamentablemente su reinado estaba a punto de terminar. Ese verano, el del 2006, se disputaba la Copa Mundial de Alemania, donde Brasil llegaba para conquistar el Mundial sin despeinarse, pero no fue así. Las fiestas nocturnas de sus jugadores, las polémicas en el vestuario y las increpancias de la afición hicieron que la famosa Brasil que todos conocíamos cayera eliminada en cuartos ante la Francia de Zidane. Los jugadores estaban cansados de ganar y sus fiestas les pasaron factura. La vuelta de Ronaldinho a Barcelona tras ese mundial fue difícil. Esas costumbres siguieron presentes y pese a vivir su temporada más goleadora en el Barcelona, con 21 tantos, todo iría de capa caída. El Barcelona no ganó ningún título, se comenzaba a cuestionar la forma física del brasileño y además, sumado a esto, la explosión del jovencísimo Lionel Messi cambió los planes del club, apartando así a un desfondado Ronaldinho. Así fue como en 2008 el Barcelona cerraba un ciclo glorioso con Ronaldinho. Este se marchaba al Milan, comenzó con ganas de reivindicarse y dejó destellos del mago que tenía dentro, pero la indisciplina todavía era más. Las fiestas y las salidas nocturnas hicieron que Ronaldinho bajara la forma. En el Milan dejó destellos de calidad, pero nada de esfuerzo. En el verano del 2010 intentó jugar el Mundial con Brasil, pero Dunga, seleccionador en aquel momento, le cerró las puertas. La baja forma en la que estaba perjudicaría al equipo y Ronaldinho no tuvo otra opción que retirarse de la selección. Ese suceso marcó un antes y un después en su carrera, ya que decidió volver a Brasil. Allí ficharía por Flamengo. Esa temporada volvió a brillar, aunque sería con Atlético Mineiro donde resucitaría. Allí se convirtió en ídolo y conquistó una histórica Copa Libertadores. Volvió a tocar el cielo, pero Dinho volvió a apagarse y decidió marchar, esta vez a México, para jugar con el Querétaro. Tan solo un año después, ficharía por Fluminense y dejaría sus últimos destellos de su calidad infinita. Dinho se retiró como único jugador en ganar la Copa del Mundo, la Libertadores y la Champions League. Un jugador que pese a todo ha dejado un recuerdo imborrable en la memoria de todos los aficionados del fútbol. El jugador humilde que jugaba únicamente para disfrutar y hacer disfrutar a los demás. El jugador que pese a todo jamás perdió la sonrisa.